Hoje nós vamos inaugurar no CIDIL uma proposta de atividade diferenciada. Diferenciada porque nenhum evento, se tem notícia, propõe, faz uma mesa de discussões como essa. Como é que vai se dar? Deixa eu passar algumas instruções para que a gente possa influir melhor. A diretoria da RDL, nesse ano, organizou essa atividade da seguinte forma. Nós temos um expositor, o professor Calvo, com 20 minutos para fazer a defesa da sua tese, e os debatedores, que são aqui o professor Jorge Price, já apresentado, o professor Cristiano Paixão, o professor Luiz Garcê e o professor Dino. O professor José Calvo, ele é doutor em Direito pela Universidade de Málaga, Espanha, professor catedrático da Teoria e Filosofia do Direito da Universidade de Málaga, magistrado do Tribunal Superior de Justiça de Andaluzia e o maior expoente naquilo que nós chamamos de cultura literária do direito. O professor Jorge Price é doutor em Direito por Lecce, Itália, professor da Universidade Nacional de Comahue, Argentina, juiz na província do Rio Negro, na Argentina. O professor Cristiano Paixão é pós-doutor em Direito por Pisa, Itália, professor do programa de pós-graduação em Direito da UNB e procurador regional do trabalho no Distrito Federal. O professor Luiz Meliante Garcê é doutor em Direito pela UDELAR, Uruguai, professor de Teoria e Filosofia do Direito da Faculdade de Direito da Universidade de La República, Uruguai, e do CLAE, do Uruguai. O professor Dino Delpino é doutor em Teoria Literária pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Literatura Brasileira, também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e professor universitário, escritor, é o nosso decano das letras. A atividade, então, vai se desenvolver desta forma, O professor Calvo faz a sua exposição em 20 minutos, cada um dos nossos debatedores, os nossos questionadores aqui que vão atacar o professor Calvo, entendam bem, terão cada um deles 10 minutos, quando nós faremos uma breve pausa, uma brevíssima pausa, e retomamos aí novamente com o professor Calvo mais 20 minutos, para rebater as chibatadas pedagógicas aqui, intelectuais e acadêmicas. E novamente os nossos debatedores terão mais 10 minutos cada um deles. Quando então o professor Calvo encerra com 20 minutos para finalizar a sua defesa. Aqui nós vamos usar esse espaço para fazer também aquilo que o professor Luiz Alberto tanto defendia, o conflito de ideias como condição de possibilidade para o diálogo. Esse espaço aqui é para ser um espaço absolutamente plural, Estamos aqui em parceria de singularidades, então não se assustem se a gente tiver alguns embates intelectuais e científicos aqui. Damos início, então, usufruo desse momento. Professor Calvo. Muy buenos días. No creo que sea dilapidar el tiempo que se me ha concedido, escasos 20 minutos, dedicarlo a un ejercicio de salutación a todos ustedes y de algo más que agradecimiento. No es un ejercicio de dilapidación, sino la voluntad de llenar de valor estos primeros minutos. Y en ese sentido yo tengo que expresar no solo agradecimiento, sino una gratitud muy particular a los organizadores de este evento, a la institución que nos presta hospitalidad, el Instituto Quero. La gratitud es una estancia más íntima que la del agradecimiento. Y la gratitud tiene aquí, además de la mención institucional a la casa que nos presta acogida, nombre
y apellido. El nombre es André y es Henriette. A ellos expreso mi gratitud por permitirme estar nuevamente, por sexta vez, en este coloquio internacional de Derecho. Lo cierto es que si hubiera tenido más tiempo, esto es una frase con cierta ironía y quizá de la que se abusa innecesariamente, si hubiera tenido más tiempo, hubiera escrito algo más breve. Pero he tenido poco y entonces me he extendido. Y claro, estos debates exigen no solamente un contorsionismo dialéctico, como va a suceder sin duda, sino también un ejercicio de comprensión, no de comprensión por su parte, sino de achicamiento, de disminución, de un ejercicio de autobonsai. Yo tengo que reducir un texto que tiene más de 20 minutos a 20 minutos. Y esa es una posibilidad imposible. Es una posibilidad imposible. Por tanto, yo voy a sugerirle a ustedes, más que a la mesa de oidores, las líneas con las que yo he construido estas páginas, que ustedes no conocen, que seguramente tendrán oportunidad de leer y matizar tanto o más que lo hagan quienes aquí actúan como críticos, en el sentido de que criban, ¿no? La crítica es un ejercicio de criba, por tanto de selección, ¿no? Dejando pasar lo fino, abandonando un poco lo grueso. Y yo voy a incidir sobre lo grueso, ¿no? Los grandes trazos, las directrices fundamentales, las ideas motrices de este texto, que no voy a leer, salvo en las citas emblema. Yo tengo por costumbre, entre otras muchas malas, iniciar siempre un texto con unas citas emblema, que son el mascarón de proa de la deriva, de la singladura en la que cursan las páginas que suceden. Y aquí he elegido tres. La primera es de un literato, de un comediógrafo. Es de Plauto, en una comedia que se llama Epícteto. Y la cita textual es: Qui omnium legum atque iurum fictor conditor cluet. Ustedes saben más latín que yo, no hará falta que lo traduzca, pero básicamente el primer problema que se plantea es cómo traducir esto. Qui omnium legum atque iurum fictor conditor cluet. Pues yo he consultado las versiones, las traducciones de este fragmento que aparecen en exposición en la bibliografía latina, española, también en los especialistas ausonienses, y no hay ninguna traducción que coincida. Y entonces me atrevo a proponer la propia. Qui omnium, aquel que todo, un legum, que todas las leyes, atque iurum, y todos los derechos, fictor, elabora, construye, esculpe, conditor cluet, con buen aderezo, con una buena salsa. Porque este fragmento, Carnelute decía que era símbolo de la coquinaria jurídica, de la cocina, aquel que todas las leyes y derechos construye y sazona, pone en sazón, adereza, ¿no? Recuerden ustedes que Jevin hablaba de la etimología de ius,
salsa. El derecho liga, el derecho une, ¿no? El derecho une aquello que está construido, ¿no? Que no es, por tanto, natural, que es artificial, en el sentido de Fichte, ¿no? El que construye es el escultor que ante el bloque de piedra va sacando, va perfilando y por fin aparece el Moisés o el David de Miguel Ángel. Primera cita, en la que insisto fundamentalmente en la idea de Fichte, el que lleva a cabo la ficción. Y la ficción no es la fantasía, no es la imaginación, que también es la construcción, es el artificio, es el artilugio, es el artefacto. Y el derecho es un artilugio, un artefacto, un arte, un ars, el ars del Fichte. La segunda cita es de un jurista. Yeri. Prefiero el orden con ficción al desorden sin ficción. Yeri prefiere el orden con ficción al desorden sin ficción. Está hablando la ficción y entresaco esta idea. A Yeri le parece que hay que construir el orden y no estar en un estado caótico, desordenado, del que excluyamos esa construcción. Prefiero el orden con ficciones a el desorden sin ficción. Y la tercera cita pertenece a otro literato. Y así ponemos como en un sándwich, ¿no? Ayer en medio entre dos literatos, Plauto y esta vez Paul Valéry. En un comentario que hace a las cartas persas de Montaigne. Y dice lo siguiente: es pues necesario que la era del orden sea el imperio de las ficciones, que la era del orden sea el imperio de las ficciones. Hacen falta fuerzas fictivas. Y se pregunta lo siguiente: ¿no es en realidad este edificio, esta edificación, esta construcción, no es en realidad este edificio un edificio de encantamiento? Un edificio como este, un sistema como este, ¿no es en realidad algo basado en escrituras, en palabras acatadas, en promesas mantenidas, en imágenes eficaces, en costumbres y convenciones observadas, ficciones puras? Todo esto no es más cierto que este edificio, este sistema, construido con escritura, con palabras convenidas, con observaciones acostumbradas, costumbres. No es en el fondo sino una ficción. Por tanto, un eje motor del desarrollo de estas páginas está incito en la idea de ficción. Pero en estas citas han salido otras palabras que son palabras directivas, como escritura. No es más cierto que este edificio de encantamiento, de palabras, de escritura. Mi tesis, sí puede ser llamada así, es necesariamente provocadora. Me pidió Andrés una tesis. Y bueno, una tesis no se desarrolla en 20 páginas. Pero al menos el reclamo publicitario sí cabe en una línea. Y mi reclamo publicitario, mi tesis es: nada en el derecho es extraficcional. Todo el derecho es una ficción. El ficton de Plauto, las ficciones como generadoras de orden en Yeri, este edificio de escritura, de convenciones, de imágenes persuasivas, ¿no es acaso sino una ficción pura para él? Otra de las ideas
es escritura. Escritura. ¿Cómo nosotros construimos? ¿Cómo tomamos en la mano el martillo y la gradina del escultor para ir separando lascas que finalmente hagan emerger un Moisés o un David o cualquier otra figura? Con la escritura. Nosotros construimos la ficción con la escritura. Explicaré ahora. Y eso que hacemos así con la escritura supone un pacto de ficcionalidad cuya expresión es un relato. El relato del derecho está construido mediante la escritura. Se llama, por tanto, nada en el derecho es extraficcional, pero en realidad esta tesis se maneja en otros términos y son un paso más allá de las intersecciones que normalmente llevamos a cabo cuando hacemos derecho y literatura. La intersección derecho en la literatura y la intersección derecho como literatura. Este paso más allá es la intersección del derecho con literatura. El derecho se hace con literatura. Y para manejar esta tesis o este subtítulo de la tesis, nada es extraficcional en el derecho con literatura, lo que propongo es precisamente reflexionar sobre la escritura. La escritura es fundamental en el derecho que es y que viene siendo reconocido como derecho. El derecho maduro, el derecho evolucionado. Hubo un derecho primitivo, un derecho infantil, que no tenía escritura y que dejó de ser derecho desde el momento en que apareció la escritura. Apareció la escritura en el derecho. ¿Y cómo apareció? Mediante apropiación. El derecho se apropió de la poética de la escritura que estaba en la literatura. Y en esa apropiación creó su sello distintivo, lo puesto por escrito, el ius positum, puesto por escrito. Y las preguntas son, a partir de ese momento, un momento institutivo, instituye el derecho, el acto de escribir. Las preguntas son: ¿qué está escrito? ¿Dónde está escrito? ¿Y quién lo ha escrito? ¿Qué está escrito? Los contenidos de ese escrito. ¿Dónde? Puesto en un libro, en un códex, en el derecho positivo. ¿Por quién? Tiene autoridad para hacerlo. Por eso cuando hablamos de esa máxima latina, ese brocardo latino bien conocido, ubi societas individuum, donde hay sociedad y derecho. Bueno, ¿y de qué sociedad me está hablando? Porque hay derecho, tal como hoy comprendemos el derecho, un derecho evolucionario, un derecho maduro, desde el momento en que esa sociedad tiene autoridad y sabe escribir. Lo otro pudo ser derecho, pero ya no es derecho. Todo lo que no está por escrito en un determinado lugar y por alguien ya no es derecho. El derecho natural no es derecho, porque no está escrito, porque no sabemos quién lo escribió. Y esa escritura no es legible. Por tanto, el primer problema de la escritura es el de la legibilidad. ¿Cómo leo lo escrito? La escritura no es solamente la escritura directa, el vaciado del signo inscriptor. La escritura no solamente es eso, es también movimientos, desplazamientos, en el tiempo y en el espacio. Yo he referido en el texto solo movimientos de desplazamiento espacial, no temporal. Existen también. Y los desplazamientos temporales son aquello que alguien ha escrito en un lugar con un determinado contenido y es escrito por otro en otro lugar
con un contenido formal diferente, gramaticalmente diferente, alfabéticamente incluso diferente. Me estoy refiriendo a la traducción. Alguien escribe algo que luego es escrito por alguien en otro lugar con otra forma de escritura. Y esto tiene también significado jurídico, porque el derecho en el fondo es una traducción. Es una traducción. El legislador traduce algo que está escrito en algún lugar por alguien. Traduce las expectativas sociales, se convierte en ingeniero, en escritor, y lo hace en otro lugar, con otro signo inscriptor. Es el desplazamiento espacial, pasa de un lugar a otro lugar. La traducción, otro de los ejes de... No traduce igual un legislador que otro. La figura del legislador no está fuera de la historia, y las traducciones del legislador no están fuera de la historia. Hay legisladores que traducen algo que está en algún lugar escrito pero invisible por alguien que no sabemos muy bien quién es. El legislador en los sistemas de monarquía absoluta se convierte en traductor, pero se queda fuera de la traducción. A él no le compete la ley, no le ata la ley. Él simplemente utiliza una acepción de traducción como la traslación. Esto cambia completamente el modelo, especialmente de Estado constitucional. El legislador está imbuido, está complicado, está concernido por su propia traducción. El legislador no está al margen de la ley, no se queda al margen de la ley. Bueno, esto es un fenómeno significativo, me parece. Y lo podemos explicar a través de esta subapropiación de la escritura del traductor. Hay más temas, quizás salgan a lo largo de los debates. Yo aprendí con Foucault algo que me llamó especialmente la atención y que está en el nido de este texto. La escritura, dice Foucault, la escritura y las cosas no se asemejan. No se asemejan. La escritura y las cosas, ¿qué son las cosas? La realidad, el irreductible real. El irreductible real y la escritura no se asemejan. Lo decía a propósito de un texto en el que mencionaba a Cervantes, que había sido objeto de nuestro último congreso. La escritura, el poner por escrito. ¿Qué es poner por escrito? ¿Qué es escribir? Es introducir un orden. Es introducir un orden. Fuera no hay orden. Fuera no hay orden, hay fenomenología absoluta. Caos, efervescencia, imponderabilidad, inconmensurabilidad. El escrito está ordenado. Prefiero el orden con ficciones al desorden sin ficción. El hecho fictivo de escribir introduce orden, y al introducir orden introduce un propositum, no solamente hace el positum, la escripción, la escritura, sino que también introduce un propositum, algo que va más allá del lugar, que es la pretensión de sentido. Esto tiene sentido. Cuando yo leo lo que está escrito, tiene sentido. Lo que está afuera no tiene sentido. El real es una locura. La razón es la razón escribiendo. Esa razón que proyecta orden, consecuencialidad, y que proyecta una pretensión, o al menos una promesa de sentido. Esto tiene una promesa. Y esto es, en el fondo, un pacto de ficcionalidad, porque ficcionalidad no es la imaginación desbocada, la fantasía más apasionada. 2 minutos, profesor.
La ficcionalidad es simplemente la ejecución del fictor, el trabajo del fictor. Y el derecho es ficción. Es ficción. Lo que cuenta el derecho es ficción. ¿Y qué cuenta? Con esto termino. ¿Qué cuenta? Pues cuenta algo que no es real. El derecho no es el ser. No estamos en la construcción naturalística, en la falacia naturalística. No. El derecho cuenta acerca de lo que debe ser. No de lo que debe ser. De un mundo posible. Y como posible, en la pretensión de que lo que es posible sea hacedero, se haga realidad. Pero la construcción es completamente hiperreal. El mundo del deber ser, el derecho habla del deber ser. ¿Y qué es el deber ser? Una ficción civilizatoria, una ficción útil, pero una ficción, una construcción, un artilugio, un artefacto que es a veces contrafáctico, está contra lo que está ahí fuera, que a menudo es contrafáctico, que necesariamente es contrafáctico, porque lo que es fáctico, lo que es real, irreductible, no tiene sentido, carece de sentido, solo tiene sentido en la medida en que debe ser, y además porque debe ser, será. Y esto es una ficción. Y esa ficción, como cualquier otra ficción, no es inocua, no es ingenua, es genuinamente tendenciosa. Lo que debe ser, será. ¿O no? Pero deberá ser, debería ser. Eso no es inocua. No hay ficciones inocuas. Y el ejemplo más característico de que no existen ficciones inocuas es precisamente el derecho, en su sustancia, en su artificio interno, en su condición interna ficcional. El derecho es una construcción intraficcional. Interiormente, en el interior del derecho hay ficción, hay construcción, hay constructo, hay artefacto, no hay natura, hay ars. Desde Celso sabemos que ius es ars. Boni et equi, de lo bueno y de lo equitativo, a ver si será así o no, pero de momento es un artificio, es la construcción de un artificio, ars ficto, ars fictio, es ficción. Idem atque ium fictor. Prefiero el orden con ficciones al desorden sin ficciones. No será todo este edificio de encantamiento, de palabras, de escritura, otra cosa que una pura ficción. Muchas gracias. Cuando leí el texto del profesor Calvo por primera vez, me sugirió muchas cosas, y haciendo lo contrario de lo que uno normalmente suele hacer, empecé por el título de lo que iba a escribir, cuando generalmente uno el título lo pone al final, como es sabido en la escritura. Y el título me lo sugirió el propio formato que estamos trabajando, y por una de estas cuestiones que se produce de connotación de las palabras entre idiomas que se parecen mucho, como el español y el portugués. Esto de que vayamos a actuar por rodadas, leyendo el texto y este es el gesto, me hizo pensar que tenía que pensar like a Rolling Stone, porque en español Rolling Stone es canto rodado, esta piedra que el agua mece y talla.
Y la primera cuestión del texto, perdón, debí empezar por agradecer. Like a Rolling Stone. Gracias, Henriette, gracias, André, gracias a todos, al Instituto Goethe, gracias, Angela, por más una vez hacernos sentir a cordialidad que, créanme, siempre me empeño en señalar en mi país, es solo brasilera, y que no se ofendan los demás. Y no es la primera vez que grito goles del Brasil. En el año 70 fui un torcedor de Brasil porque Argentina estaba eliminada. La primera cuestión, la escritura. Un texto bastante famoso o conocido en Occidente dice: en el origen era el verbo. El concepto de clausura operativa de los sistemas, dice Luhmann, lleva a la diferenciación del derecho como sistema de la sociedad. Y esa diferenciación del derecho como sistema de la sociedad incluye la escritura. La escritura, en esto concuerdo completamente con el profesor Calvo, constituye un salto cualitativo, un salto de complejidad que permite pasar de unas sociedades que tienen un nivel de complejidad a otro. Antes del descubrimiento de la escritura, o si se quiere, de la invención de la escritura, existe ya memoria de la sociedad. Si la sociedad no tuviese memoria, no habría sociedad, no existiría sociedad. En realidad, pudiéramos transformar el brocardo latino que citó Pepe y decir: hay memoria, hay sociedad. En las culturas preescriturales, como puede ser la cultura judía antes de la incorporación de la escritura, que no fue un invento judío sí es la Biblia y vaya si es un invento. Antes de esa incorporación, hay funcionarios de la memoria. Los meturgemanes o rabís tienen el rol de conservar la memoria. Y la conservación de la memoria se hace a través de quizá el primer paso que va a ir hacia la escritura, que es la poética. Porque para poder recordar necesito construir frases que sean memorizables. De allí nace la poesía. Y el rol de la memoria es el de poder construir tiempo. Solo porque puedo memorizar, que implica también olvidar, puedo prever futuro. Ese es el primer artilugio. El segundo, es decir, la primera cuestión. Ahora, la escritura produce una verdadera catástrofe en las sociedades, porque permite algo que no era posible mediante aquel artilugio de la sola memoria psíquica, que es que aquello sobre la base de lo cual se organiza ese marasmo del absoluto áspero, como diría Hegel, esté disponible para los que no están presentes. En las sociedades no escriturales, esta renovación de la memoria solo puede darse entre presentes. Es interacción. La escritura permite que
aquello que constituye la memoria de la sociedad esté disponible para los que no están presentes, y no está presente incluso aquel que escribe. El mismo que escribe, el legislador, se transforma en un ausente. Es así como el texto famoso del Código de Hammurabi, que en realidad no es un código, es más una especie de documento de glorificación del rey, puede ser visto como un testamento político, creación. Y se muestra cómo las decisiones jurídicas, esas decisiones que reclama ese absoluto áspero, el orden, es preciosa la cita de Valery, preciosa, ese orden que se construye, funciona bajo las mismas reglas de la adivinación. A los juristas que nos convencieron, ya no somos convencidos de eso, por supuesto, pero que nos trataron de convencer de que el derecho era una ciencia, lo hacían quienes en esta era en donde el discurso predominante es el científico, se carga del mote de científico a todo aquello que se quiere pretender como verdadero. Y la verdad tiene otra función, hablaremos más tarde porque el tiempo se agota, tiene otra función en la sociedad bastante análoga a la de la escritura. Entonces decía, el modo de proceder de construir las reglas del Código de Hammurabi no lo sabemos, pero ha llegado hasta aquí. Y es que la forma, si esto, entonces aquello, que es la fórmula de los adivinos, de los oráculos, es la fórmula que el derecho se apropia, transforma y usa luego creativamente. La palabra escrita se afirma en la cultura occidental, sin embargo, con alguna sospecha. Ella marca el pasaje del universo fónico, de la palabra hablada, al de los signos, al de la fabulación, al del significado, al de la predictividad. El libro provoca curiosidad y suscita desengaño. La memoria, que es una función primordial de la sociedad, permite reeditar continuamente el curso de las cosas. Luego supongo que hablaremos más sobre el traductor con Pepe, pero aquí vemos por qué necesariamente va a aparecer el traductor. Pero el traductor no es esa persona que nosotros acostumbramos a llamar traductor, es decir, aquel que nos dice lo que dice otra lengua. El traductor en el derecho es uno que nos dice lo que dice nuestra lengua. Riccardo Campa, un profesor italiano, dice que es justamente el empeño que consiente al hombre justificar su diversificada posesión cognitiva y recognitiva de la realidad lo que lo lleva a construir la escritura y a hacer este ejercicio constante de la traducción. Se pueden refutar argumentos, rever posiciones, atacar convencimientos y formular unos nuevos, sin cancelar, solo olvidar los precedentes. Díganme si no es esto precisamente lo que hace el derecho. Oliver Wendell Holmes, aquel célebre juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, dijo una vez que si por un accidente se quemase la biblioteca del Congreso y de los tribunales, bastaría solo con que se conservasen los tomos de jurisprudencia de los últimos 5 años. Y esto lo decía a comienzos del siglo XX, mostrando cómo la producción y la construcción literaria del derecho hace exactamente esto: engancha,
unos sentidos con otros sentidos y produce continuamente comunicaciones, porque aquí hay otro tema, y creo que se me agota el tiempo, ¿verdad, Ángela? Sí. Y aquí culmino. La sociedad, dice Luhmann, no es los seres físicos que somos nosotros, los aparatos psíquicos que somos los seres humanos, sino que es las comunicaciones que nosotros producimos. Y la sociedad se conserva mientras el proceso de la comunicación se activa, porque cada comunicación muere cuando es producida. Y la comunicación, fue dicho ayer por Carlos Cárcova, es un acto que se completa en el receptor, en el decodificador. Y como cada uno de nosotros es una caja negra, una black box para el otro, porque cada uno ha construido su sistema de significados como lo ha construido, y esto es incognoscible para el otro, solo podemos esperar que el otro aproximadamente comprenda algo de lo que decimos, de lo que escribimos, de lo que comunicamos. Por eso la sociedad se renueva en cada comunicación. Obrigada, professor Paes. É um texto muito generoso, o texto do professor Calvo Gonçalves. É um texto muito denso, ou seja, um texto que claramente foi feito com um formato, foi pensado para um formato mais amplo e foi concentrado de uma forma assim, bastante densa. E dá muitas entradas possíveis para a leitura. Comentava com ele que é uma espécie de castelo de Barba Azul, em que várias portas se apresentam, e dependendo por onde nós entramos, a nossa percepção é diferente. Tentando fazer alguma alusão musical, me recordo de uma passagem do que o grande violinista e maestro Yehudi Menuhin, ele comparava as sinfonias de Beethoven com as óperas de Wagner, especialmente depois do Tristão e Isolda. Ele dizia a diferença do tratamento dos sons em Beethoven e Wagner. Ele dizia, numa sonata de Beethoven, numa sinfonia de Beethoven, nós podemos, ele se afasta da sua tonalidade principal, faz modulações inesperadas, modifica todo o conjunto harmônico do movimento, mas em algum momento ele retorna ao centro tonal. Ou seja, ele é uma metáfora de um navio que sai do porto, se deixa levar pelo vento, se deixa conduzir para lugares inesperados, mas volta ao seu porto seguro. Quando ele pensava no Tristão e Isolda, nas últimas óperas de Wagner, como a Tetralogia, como o Parsifal, ele falava, é uma imagem diferente. Quando as modulações e digamos, os desafios da tonalidade que Wagner faz vão se aprofundando, é como se fosse Alice entrando por aqueles espelhos dos quais ela nunca retornará igual. Ou seja, é uma viagem completamente transformadora. É uma viagem que, muitas vezes, é uma viagem que nos traz surpresas que nos modificam. O seu texto tem essa dimensão de se modificar e de nos modificar como leitores. Bom, e, como eu disse, existem muitas entradas possíveis. Eu vou começar com um comentário, uma observação, a partir da página 5. Eu vou me beneficiar de uma citação, de uma observação muito breve feita pelo professor Calvo, quando se diz, quando se fala das possíveis abordagens do direito com literatura, poderia assinalar, por exemplo, que a apropriação dos postulados da teoria da recepção permite postular um exame novo e diferente do processo operacional em matéria de interpretação e adjudicação jurídica, e que está implicado no ato de ler a escrita conectada com a reescrita daquilo que foi escrito em algum lugar por alguém em fenômenos como a intertextualidade. Aí segue a parte que me interessa. Daí, por sua vez, se abririam caminhos que bifurcam no jardim clássico da estética jurídica ou da narrativa historiográfica. Aqui mais uma alusão a Borges, com o jardim dos caminhos que se bifurcam, uma analogia que Luhmann gostava muito de usar, sim, sim. Né? Dos sistemas e as escolhas, como se fossem jardins, como
em que os caminhos que se bifurcam. E eu queria explorar aqui um pouco uma outra possibilidade, que é da relação entre o juiz e o historiador. Em que medida a gente poderia pensar, se a gente trabalha muito na ideia da relação do leitor, do autor, do narrador, mas e essa função do juiz, como ela se relaciona com a função do historiador? Eu me baseei aqui num texto clássico do professor Carlo Ginzburg, que, analisando um processo específico de um caso de terrorismo na Itália, mas uma reflexão que já vi em outros textos dele, ele fala: a tradição clássica não percebeu a enorme relação entre o gênero literário da história com as práticas judiciárias dos tribunais gregos. Diz o professor Carlo Ginzburg: na tradição clássica, na exposição de um relato histórico, era exigido, como se exigia na poesia, uma qualidade que era chamada pelos gregos enargeia, pelos latinos evidencia in narratione, a capacidade de representar com vivacidade personagens e situações. Da mesma forma que um advogado, um historiador deveria convencer por meio de uma argumentação eficaz, que fosse capaz de comunicar a ilusão da realidade. Quando a história se converte numa profissão universitária, na metade do século XIX, um dos grandes professores de história de Cambridge, Lord Acton, ele, se referindo ao seu próprio campo, a historiografia, ele vai dizer, no discurso, quando ele é indicado professor em Cambridge, ele diz o seguinte: a historiografia, quando se baseia em documentos, pode se sobrepor às discordâncias e transformar-se num tribunal reconhecido, o mesmo para todos. Num contexto mais próximo de nós, Luigi Ferrajoli vai dizer, num texto que influenciou muito, com quem, inclusive, o nosso amigo André Caran fez seu doutorado, Ferrajoli vai dizer: o processo é, por assim dizer, um caso único de experimento historiográfico. Nele, as fontes são colocadas em jogo de vivo, não apenas porque produzidas diretamente, mas porque colocadas em confronto, submetidas a exames cruzados e conduzidas a reproduzir, como num psicodrama, os fatos levados a juízo. É muito interessante, quando nós vivemos, no caso brasileiro, um momento de afirmação, autonomia e uma certa polêmica na atuação do judiciário, nós percebemos qual é a relação entre um juiz e os documentos da causa, e os fatos trazidos por meio de fontes. Em que medida um ethos de um historiador pode associar-se ao ethos de um julgador? Como eles se relacionam com as tramas que se colocam? Há algo que possa comunicar esses dois saberes? Há algo que possa estabelecer algum tipo de abordagem das fontes e construção de um discurso a partir de outras narrativas? Qual seria a fortuna possível dessa analogia, digamos assim, desse símile entre o juiz e o historiador, e como ambos lidam com os discursos, como ambos lidam com as tramas, como ambos lidam com a sua exigência de produção de uma narrativa? Um segundo ponto, que eu considerei simplesmente irresistível, veio de uma nota de rodapé. Aliás, notas de rodapé são simplesmente saborosas em todo o texto. Conversava com o professor Calvo ontem, como as notas de rodapé nos convidam a muitas dessas saídas. Eu me senti tentado por várias delas, contive meu ímpeto, mas teve uma que foi simplesmente irresistível, eu não pude resistir. Na página 3, nota de rodapé, número 5, a nota em que se cita um conto do Paul Auster, uma passagem fascinante em que Paul Auster, aqui o professor Calvo faz uma analogia entre a figura do fantasma e a figura do tradutor. Como o tradutor se converte num fantasma. Vamos ler essa passagem. Ele também aqui é uma meta-tentação, porque começa a nota de rodapé do professor Calvo: não resisto a trazer essa citação. E eu começo aqui: eu não resisto a trazer essa observação. Então, eu estou aqui na meta-tentação, eu estou, digamos, surfando na tentação que ele não resistiu. Então, diz aqui a citação do Paul Auster: um livro se escreve de forma solitária, mas, quando o tradutor escreve seu livro, escreve com as palavras de outra pessoa que não está na sua casa.
Ainda que haja apenas uma pessoa na casa, existem duas pessoas que falam na casa. Cada um fala em uma língua para nomear as mesmas coisas. O tradutor se converte na sua sombra, fantasma da pessoa que inventou as palavras que ele agora inventa. Eu achei fascinante essa ideia de um tradutor que é um fantasma. Sempre vem à tona essas figuras tão importantes da teoria literária, do espectro, do fantasma, daquilo que não está presente, de uma ausência que se coloca como referência, e também foi, foi irresistível a gente pensar na figura do fantasma do pai de Hamlet. Aqui fazendo uma homenagem a Ricardo Pilha, grande escritor e teórico argentino, recentemente falecido, tem um belo texto sobre Hamlet como leitor. Como eu posso compreender Hamlet a partir da sua atitude de leitor? O que Hamlet lê? Pilha faz uma citação muito interessante, quando exatamente na cena em que ele vai ver a aparição do fantasma, Hamlet entra segurando um livro. Isso é uma das raras marcações de cena de Shakespeare, em que ele diz, Hamlet entra segurando um livro. O que significa esse personagem principal, Hamlet, entrando de noite numa torre do castelo de Elsinore, segurando um livro. Que livro ele está segurando? Pilha elaborará, e eu estou totalmente de acordo, que aqui nós estamos no contato de dois gêneros literários. Um gênero medieval, das peças de vingança, das peças em que se exige que se derrame sangue pelo sangue derramado, e um novo gênero, que é o gênero da narrativa individual. Hamlet é o caso mais clássico de indecidibilidade que nós já conhecemos. Ele precisa de 6 solilóquios para, enfim, decidir agir. Ele precisa montar uma peça dentro da peça, para, com essa peça como teste, se convencer. Sabemos que Hamlet volta para o castelo, ele vem da Universidade de Wittenberg, ele tem um ensino universitário. Então, na atitude de Hamlet perante o fantasma, nós estamos na atitude de alguém que se depara com outro tempo, com outra narrativa, com outro gênero. E é interessante nós pensarmos que o papel do pai do Hamlet, o papel do fantasma, o pai de Hamlet, era o papel que Shakespeare, ator, mais gostava de representar. Então, gostamos de imaginar, talvez, essa experiência ao vivo de um Shakespeare dramaturgo que escreve sobre uma cultura do livro, sobre uma cultura, digamos, da vingança, da retribuição, da represália, da vingança, e faz essas duas culturas se colocarem, literariamente, e esse drama nos é apresentado ao vivo. Então, essa figura do tradutor como fantasma é uma figura fascinante, porque ela nos indica uma espectralidade do produzir o texto judiciário, o texto jurídico. Aqui, o professor Calvo faz referência ao legislador como tradutor, mas a gente pode usar a mesma analogia para o julgador como tradutor. Essa tradução como esse lugar em que o estranhamento se faz presente, como em que essa conversão de um aplicador num fantasma, talvez seja uma exigência moderna, talvez seja uma exigência que um juiz não seja o autor e sim o tradutor. Talvez esse desaparecimento, essa ocultação, que é também uma presença, seja fundamental para que essas vozes do processo sejam ouvidas, reouvidas, ressignificadas e objeto de uma decisão justa. Talvez seja essa uma metáfora muito operativa para os tempos atuais. Senhora Presidente, estou concluindo. Concluo, de novo, aqui lançando essas duas observações, querendo ouvir o professor Calvo sobre essas duas possibilidades, e fazendo também uma homenagem. Falando em sombra, nos lembramos da nossa, pelo menos nós três aqui, da nossa referência concreta a Borges, como Borges é sempre essa presença que é muito mais do que espectral, uma presença, ela é quase física, ela é quase visceral nos textos, nas leituras, e uma grande poesia é o Elogio da Sombra. O Elogio da Sombra é um dos seus grandes
momentos poéticos. Eu gostaria de ler a estrofe final, o poema é um pouco longo, mas que acho que, de algum modo, presta uma homenagem a esse texto aqui apresentado e dialoga com essa presença da sombra, porque aqui a ideia da sombra é trazida no texto Paul Auster também. O poema tem aquela ambiguidade um pouco autobiográfica. Nunca sabemos quem é o Borges, quem é esse eu lírico, se é o homem Borges, o poeta Borges, ou todos os poetas se condensam em Borges, mas o discurso é da primeira pessoa do singular. E ele, a partir do momento que interessa, eu posso pegar aqui. Meus amigos não têm rosto. As mulheres são aquilo que foram há tantos anos. As esquinas podem ser outras. Não há letras nas páginas dos livros. Tudo isso deveria atemorizar-me, mas é um deleite, um retorno. Das gerações dos textos que há na Terra, só terei lido uns poucos, os que continuo lendo na memória, lendo e transformando. Do sul, do leste, do oeste, do norte, convergem os caminhos que me trouxeram ao meu secreto centro. Esses caminhos foram ecos e passos, mulheres, homens, agonias, ressurreições, dias e noites, entre sonhos e sonhos. Cada ínfimo instante do ontem e dos ontens do mundo, a firme espada do dinamarquês e a lua do persa, os atos dos mortos, o compartilhado amor, as palavras, Emerson e a neve e tantas coisas. Agora posso esquecê-las. Chego ao meu centro, a minha álgebra, a minha chave, a meu espelho. Breve saberei quem sou. Obrigado. Antes de abordar el texto, en primer lugar, que en mi país, en Uruguay, estos temas prácticamente están invisibles. Es decir, que yo me haya arriesgado a penetrar en estos temas, capaz que, como dice André, me dijo un día, mira que te metes en un viaje sin retorno, no me asusta, digo, porque cada vez me siento más feliz, pero también me da, tengo la certeza, la convicción de que indudablemente pueda caer en la crítica, que en realidad no está el PP, digo, simplemente comentarios para reflexionar en común. Es decir, no voy a arguir, sino que voy a tratar de leer contigo, pueda caer en lugares comunes, propia de mi experiencia y de las limitaciones que tengo frente a este tipo de actividad en donde vivo en una universidad que está absolutamente signada por el positivismo. El texto de José es un texto, yo diría difícil, pero más que difícil es un texto complejo, porque, como decía el profesor recién, es un texto que nos provoca lecturas permanentes, es decir, abres puertas, lo lees una vez y te abre una puerta, lo lees otra y te sigue abriendo puertas, y ese es un poco quizás la sabiduría tuya que has puesto en la redacción. Entonces, más que arguir, vamos a leer juntos y vamos a comentar. Como el tiempo es muy breve, digo, yo tengo muchas cosas que decirte, o que preguntarte, o que comentar contigo, pero en definitiva vamos a ir hasta donde pueda, y que la presidenta me haga la observación de tiempo cuando sea necesario. Cuando tú hablas del derecho adolescente, del derecho de la escritura, que de alguna manera cuando el derecho madura, ¿verdad?, es cuando el derecho es escriturario, ¿verdad? Y ahí dices una afirmación que dice: la genuina poética escritural del derecho no es innata, sino apropiada. El derecho aplicó la escritura adoptándola de la literatura. Y dices más, y esto es lo que me mueve: la mecánica de la escritura jurídica se armó con parámetros que eran propios de la literaria. Esos parámetros son, a mi entender, texto, lector y, en efecto, escritura. La pregunta que yo me hago es la siguiente: no tengo problema ninguno en acompañar el tema escritural, pero me pregunto, ¿y
¿acaso solo el lector y el intérprete? Digo, ¿por qué yo no puedo disociar el intérprete del lector? Entonces, la primera pregunta que yo quisiera leer contigo es esa. ¿Y el intérprete? Y la pregunta que te hago es esa porque, Pepe, en este sentido he leído otras cosas tuyas. Yo te dije que yo te sigo. Has dicho, por ejemplo, y lo ha destacado la profesora argentina Teresa Arzuaga, el acto de transmisión del mensaje del sujeto intérprete tiene una estructura narrativa, en tanto el propio sujeto que transmite se convierte en narrador en sí mismo, pues no tiene otro sujeto que lo represente. Pero este acto tiene dos comunicaciones. El receptor descifra el mensaje, visible a través de los símbolos o palabras, lo decodifica, lee las palabras del texto, por ejemplo, pero también debe descifrar lo que evocan las palabras. De ahí se diferencia el contexto y el entretexto. Hay entonces una suerte de discurso invisible. Junto a las expresiones claras, hay otras que son solo decodificables. Digo, la lectointerpretación, y perdóname el neologismo, así se convierte en una actividad creadora. Es decir, no es solo lector, es lector-intérprete. Entonces, y esto sin contar que esto capaz que es posible hablarlo más al final, la naturaleza comunitaria de la interpretación, lo que lleva a otros aspectos que resultan vinculados con lo que acabo de decir. Es decir, no somos lectores solos, somos lectointérpretes comunitarios. Otra cosa, la escritura, pregunto, ¿por qué esa división entre texto, lector y escritura, si en realidad la escritura puede estar comprendida en el texto? Digo, es común afirmar, por lo menos en el marco de la lingüística textual, Huxley, Van Dijk, Smith, entre otros, que el texto puede ser gráfico o fónico. Hay quienes distinguen discurso de texto. Lo cierto es que si hablamos de texto desde una perspectiva u otra, la escritura está implícita. Y obviamente que tú creo que apuntas fundamentalmente a la repercusión pragmática de la operación lingüística, cuando en el texto que hablas, porque hablas del legislador, hablas del adjudicador, hablas del juez, en donde verbigracia esta queda definida por el conocimiento que algunos sujetos tienen de diferentes textos, que pueden ser utilizados en la interacción comunicativa, lo que aludirá finalmente a la reconstrucción formal de un sistema de signos con sus reglas, que permite a los locutores conectar uno o más diversos textos idóneos con otros. También dices otra cosa más. Voy apurado, pero no sé si por la dinámica de la presentación creo que no tenemos más remedio. Otra afirmación. De la diversa combinación surgen, dices tú, en derecho y literatura, intersecciones identificadas a través de correspondencias e hibridaciones que nombran al derecho en la literatura y el derecho como literatura, y a mayor abundamiento el derecho con literatura, una categoría nueva para ti. Por lo menos yo no había leído nunca que hubieras hablado de esto. Sí dejas ausente el derecho de la literatura, que es otra categoría que habías nombrado como residual en algún momento, ¿verdad? La teoría literaria del derecho, según tus palabras, es decir, que puede interferirse como una aproximación y avance de cada elemento que la relación origina, encuentros diferentes, ¿verdad? De ahí que, pudiendo ser diverso el camino por donde marche una determinada idea de derecho o literatura, puedan ser también diversos los puntos de intersección. Aquella mirada al jardín que tú siempre hablabas, ¿tá? De la cual rescato una. La primera es la intersección institucional, que es la que más me sobrecogió. Es decir, que en lo jurídico y en lo literario se alojan prácticas sociales instituyentes, que esa dualidad instituyente puede aprovechar del préstamo de ciertas formas literarias de los cánones de poética jurídica,
que por lo que aquí particularmente nos ocupa en interés a una teoría literaria del derecho, el propósito es conocer la apropiación por la práctica jurídica e institucional de formas arquetípicas. Muy bien. Pregunto. Nosotros estamos en el marco de una idea central, que es un marco lingüístico, discursivo y de comunicación, en donde se cruzan derecho y literatura, más bien un género poética, ¿verdad? Con la raíz ideológica e intelectual que tengo por convicción y cada vez más fuerte, la idea es que el derecho es una práctica social discursiva, lo que explica Carlos Cárcova diciendo que es práctica porque se trata de una acción sostenida y repetida en el tiempo, social porque solo es requerida cuando media interacción entre los individuos, y específica porque se distingue de otras prácticas sociales como las prácticas políticas, económicas, morales, etc. Lo cierto es que es interviniente en el sentido, o instituyente, como tú lo dices, en el sentido de productora de sentido. Entonces la pregunta es, ¿cómo un lector no puede ser intérprete? Porque para hacerlo para producir sentido tiene que interpretar. El acto de lectura es un acto de interpretación. La del derecho es una construcción de sentido multívoca, además, digo, no es originaria de un sujeto. Ahí está la historia. Ahí está la historia, y entonces los distintos protagonistas son legisladores, jueces, prácticos, administradores, ciudadanos y grupos sociales, en donde también intervienen en la construcción de los sentidos del derecho. Una idea que no sé si me da el tiempo porque tengo tantas cosas para decir, pero digo, de alguna manera quisiera, capaz que debo terminar ya casi, ¿no? Un minuto. Entonces, cuando hablas del tema de la constitucionalidad o el constitucionalismo, ¿verdad?, del Estado constitucional, comparándolo con aquel inicial y toda la evolución, digo, tú sabes que de alguna manera los constitucionalismos son varios. Es decir, no hay un constitucionalismo. Tú vienes de Europa, Europa tiene una versión del constitucionalismo, nosotros en Latinoamérica tenemos otra versión del constitucionalismo, y te cito qué importante es quizás introducir lo metafórico y el sentido también en la Constitución, no solo en la ley, y no solo en la decisión del juez. Porque fíjate, por ejemplo, la Constitución de países latinoamericanos, por ejemplo, estoy de acuerdo, pero debe considerarse que en el constitucionalismo latinoamericano se traduce también la incorporación de un lenguaje simbólico que debe relacionarse con el fortalecimiento de la dimensión política de los distintos estados, más que con previsiones de índole jurídica. En suma, por ejemplo, podemos señalar que se capitalizan términos de lenguaje que necesariamente deben ser traducidos, por ejemplo, los términos República Bolivariana de Venezuela, que vino a sustituir la República de Venezuela, así como Estado Plurinacional de Bolivia, que vino a sustituir República de Bolivia, o más aún, en la Constitución de Bolivia se incorporan términos como Pachamama para referirse a la tierra, porque requiere de los súbditos que la protección del territorio, la necesidad de protección política, ecológica y democrática del territorio. Y termino, Presidenta, si me permite una pequeña... ¿O ya me pasé? ¿Me pasé? Más una... la última, después seguiremos... Si la mesa permite. Digo, dices algo así como que las diferencias entre interior y exterior de la escritura se borran cuando el traductor se haya comprendido como sujeto en la reescritura de su traducción. Esa es tu afirmación. Y yo pienso que esta afirmación debe ser medida con prudencia, puesto que en la medida que la escritura es constitutiva, o si se quiere,
materialidad gráfica de un discurso constitutivo. Este puede estar en el plano de lo jurídico afectado por una notable dispersión desde adentro y desde afuera. Precisamente desde adentro, siguiendo al entrañable Humberto Eco, tenemos al sujeto como locutor y al sujeto como categoría gramatical. El primero, el sujeto como locutor, se encuentra fuera del discurso, aunque lo constituye, o mejor, lo instituye, como tú dices. El segundo, el sujeto como sujeto gramatical, se encuentra dentro, pero solo como un signo vacío, lo que da cuenta de una dispersión más que aguda que afecta esta pretendida unidad de borrado de huellas o diferencias entre interior y exterior a que aludes cuando el sujeto se encuentra comprendido en la reescritura de la traducción. Gracias, muchísimas gracias. Meu prezado professor Calvo, vou tratá-lo de você, porque desde o primeiro CIDIL constatamos ter algo em comum que simultaneamente é o que nos diferencia. Você continua sendo calvo e eu continuo sendo um mero alopécico. Embora as remotas raízes no bairro gótico de Barcelona, não me inscrevi ainda entre os alopécicos que pretendem a independência. Por princípio, não desconheço as distinções rotuladas como direito na literatura, direito como literatura ou direito com literatura. Embora não recuse que possam ser úteis, mantenho-as fenomenologicamente entre parênteses, époque husserliana. E faço isso porque vejo o direito e a literatura como duas disciplinas absolutamente autônomas, com dessemelhantes finalidades, operam com recursos variados e específicos, desempenham distintas funções no corpo social e diante das quais os leitores adotam diferentes perspectivas intelectuais. Como, todavia, ambas têm em comum o fato de se realizarem pela e na linguagem, seu exclusivo meio de expressão, por isso concentro-me na questão da interdisciplinaridade, das condições em que esta se dá e de seus possíveis resultados. Preocupa-me epistemologicamente a necessidade de distinções claras. Mas parto sempre do princípio de que os estudos interdisciplinares só se revelam produtivos quando preservam as convenções básicas que presidem cada disciplina. Seu título soa como uma tese a contrário senso, por uma proposição negativa e genérica, nada, que por isso se impõe com sentido absoluto. Superada a retórica da negação, a lógica me autoriza a entender, por inferência, que tudo no direito é ficcional. A extrema generalização, seja ao negar, seja ao afirmar, aponta para uma aporia de difícil aceitação, pois quando o raciocínio esbarra num nada, o resto é silêncio. No entanto, o termo extraficcional, sem uso nos estudos literários, levou-me a supor uma possível intenção de privilegiar a relação entre o direito e a literatura. Todavia, frustrou-se minha expectativa porque as menções à literatura em seu texto são também muito genéricas e pouco aprofundam sua relação com a jurisprudência. Algumas das principais noções teóricas que apontam para a literatura, inclusive, são apenas pressupostas, sem qualquer explicitação do próprio significado. Por exemplo, ficção, narrativa, mundo do dever ser jurídico como ficção pura, fictio legis. Detenho-me agora na ficção e na segunda intervenção questionarei os aspectos da narrativa. Quanto à ficção, embora o significante seja o mesmo, creio que em seu texto o termo signifique algo absolutamente distinto do que domina em literatura. Além disso, a inexistência do vocábulo intraficcional em literatura se explica porque a ficção é, em geral, contraposta no todo, seja o factual, seja a realidade, seja a verdade.
Das seções de seu texto, vejo as duas primeiras pouco aptas para justificar seu título, por isso passo às outras, que se concentram no vínculo entre direito e ficção, que se caracterizam também pelo alto grau de abstração. Esta, por si mesma, não constitui problema. A real dificuldade resulta de que essa abstração assume formas expressivas semanticamente complexas, pois palavras oriundas da filosofia ou dos estudos literários apresentam um significado de difícil compreensão no contexto. Tal como entendi a relação entre dever ser e ficção, que é uma das tônicas das suas partes 3, 4, trata-se de um estranho matrimônio de duas incompatibilidades que você abençoa, mas que sempre considerei divorciadas a priori. Por isso, percorro breve caracterização do dever ser. Já em Kant está explícita a distinção que entendo fundamental, de que o dever ser exprime uma ação possível cujo princípio é apenas um conceito, ao passo que o princípio de uma ação natural só pode ser um fenômeno. Como o dever ser funda-se em um conceito, sua base só pode ser abstrata, e distinta, portanto, do saber proporcionado pela intuição do espaço-tempo em que consiste o fenômeno. Em sendo assim, o dever ser associa-se a um juízo de valor. Como explica Marilena Chauí, os juízos éticos de valor são também normativos, isto é, enunciam normas que determinam o dever ser de nossos sentimentos, nossos atos, nossos comportamentos. A diferença é que na moral não há a coercitividade ou a coação própria do direito. O dever ser implica, portanto, sistemas normativos de ordem universal e genérica e, sob o ponto de vista social, traduz uma necessidade imposta com o fim de preservar a convivência humana. Hans Kelsen vê rigorosa distinção entre juízos de ser e juízos de dever ser. Os primeiros são de fato, os outros de valor. Aqueles são descritivos, estes normativos. O direito, então, é a ciência de normas e não de fatos. Para von Jhering, citado por Tércio Ferraz, o direito é o conjunto de normas coativas válidas num Estado. O conteúdo na norma é um pensamento, uma proposição, mas uma proposição de natureza prática, isto é, uma orientação para a ação humana. A norma, portanto, é uma regra conforme a qual nos devemos guiar. Com isso, explicita-se a disparidade que separa a norma do fato, a regra da natureza, o juízo de fato do juízo de valor. Nesse quadro, salvo o melhor juízo, o direito, como sistema de normas, estabelece regras impessoais, genéricas, universais e coercitivas. Ao contrário disso, o texto narrativo, que do latim resultou no inglês fiction, pode ser definido como prefere Cesare Segre, nos seguintes termos: o tipo de literatura que se ocupa da narração de acontecimentos imaginários e da representação de personagens imaginárias, composição imaginária. Hoje, habitualmente, o conjunto de romances, contos em prosa, composições de obras desse tipo. Com isso, concluo a minha apresentação, agradecendo ao André, a Henriette, ao Lênio e aos demais amigos que eu encontro todos os anos, o prazer da convivência.